Buenos días, bienvenidos a la casa de oración Jesús es el camino. Hoy día vamos a compartir un mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón para ustedes, para todos aquellos quienes nos sintonicen. Estamos aquí gustosos de poder compartir todo aquello que el Señor nos ha dado, todo aquello que el Señor nos ha dado para compartir con los demás. Nosotros estamos buscando al Señor, buscando hacer su voluntad. Hemos dispuesto nuestro corazón para hacer lo que Él quiere que hagamos y aquí estamos. Fíjese, yo vengo ya un buen tiempo compartiendo la palabra de Dios y no fue por voluntad personal, sino fue el Señor el que me puso aquí. Pero bueno, antes de continuar hablándole de esto, que es la introducción al mensaje que vamos a tocar el día de hoy, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que dirija esta reunión, que esté presente aquí con nosotros, que nos guíe, nos dirija y nos hable directamente a nuestros corazones. Amén. Vamos entonces a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Padre bueno. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tu amor está con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este precioso día. Un día soleado. Un día donde nosotros queremos saber un poco más de ti. Queremos conocer un poco más de ti. Este Dios del que me han hablado, pero no lo conozco. Y Dios quiere que usted le conozca. Dios quiere ayudarle a usted. Dios quiere salvarle. Dios quiere sanarle. Dios quiere ayudarle económicamente. Y Dios quiere ayudarlo en todo. Usted no se imagina todo lo maravilloso que es Dios, que quiere estar en nuestra vida. Quiere ser el protagonista central de su vida, para que usted no le falte nada, para que usted tenga todo, para que usted tenga las bendiciones del Señor, le acompañe cada día a usted y a su familia. Es algo tan grande y tan maravilloso. Y esto solamente lo podemos conocer si entramos y nos metemos con Él. Si le comenzamos a dar un lugar en nuestra vida, y no cualquier lugar, cada vez más arriba, hasta que usted le dé el primer lugar a Él. Eso es lo que el Señor quiere, que usted le dé el primer lugar a Él, y Él va a comenzar a hacer una obra tremenda en usted. Gracias, Señor. Hazlo. Háblanos el día de hoy. Enamora a las personas que escuchan este mensaje, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Habla directamente a los corazones, cautiva esos corazones, atrápalos, Señor, con tu amor precioso. Estas personas, muchas de las que nos sintonizan, no te conocen, Señor. No conocen tu amor, Señor, tan maravilloso. Yo te conozco un poquito nomás y yo estoy cautivado aquí. Gracias, Señor. Esto mismo, dales a todos, Señor, los que nos sigan, y que este mensaje llegue a muchas personas, Señor. Gracias, Dios mío. Ahora, háblanos a través de este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese, ante todo yo le quiero decir qué hago acá yo, por qué estoy aquí. Me han estado como preguntando, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿Y qué hago aquí? Fíjese, yo no pedí estar aquí compartiendo mensajes de Dios. No lo pedí. Ni me interesó, ni lo quería hacer. Yo solamente soy un mensajero de la palabra de Dios. Yo no me considero nada. ¿Y por qué estoy aquí? Porque el Señor me puso aquí. Yo no, como le digo, yo no quería estar aquí. Yo estaba no le voy a contar todo mi testimonio, pero yo estaba metido en otras cosas. Estaba metido en negocios, en ampliar, digamos, en ingresar a un nuevo negocio importante. Pero el Señor me cerró las puertas de ese negocio. Y fue el Señor porque yo le pedí ayuda al Señor. Ya había conocido, ya iba a la iglesia, ya estaba escuchando de la palabra de Dios, pero yo quería estar en negocios, pero el Señor me cerró las puertas. 2 años estuve pidiéndole al Señor que me ayude y no me ayudó, me cerró las puertas. Y un día me dio un sueño que prácticamente me sacudió y me dijo que si yo no hacía su voluntad, como que me apartaba de Él. Yo no quería apartarme de Él, que no iba a entrar en la vida eterna. Entonces el Señor, como que el Señor me dirigió y me puso a que yo esté aquí compartiendo de lo que yo había estado aprendiendo de Él. Y yo simplemente dije, sí, Señor, lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. Y aquí estoy, haciendo lo que Él quiere que yo haga. Entonces, yo no le estoy llamando a usted que se cambie de religión, no le estoy pidiendo dinero a usted,
no le estoy vendiendo nada, simplemente yo le estoy compartiendo de lo que el Señor me ha mandado a hacer. Y fíjese, cuando el Señor nos manda a hacer algo, le tenemos que decir que sí, porque al Señor, a Dios Todopoderoso, no se le puede decir que no. Y eso es una primera gran enseñanza que yo le doy a usted. Si el Señor pone en su corazón que usted haga algo, hágalo, porque es para el bien de usted y para el bien de todos. Porque a Dios no se le dice no, nunca. Entonces, y yo le digo, parece nada especial, pero mucha gente le dice no al Señor, mucha gente. Entonces, no lo haga, simplemente así le cueste, así le implique cambios en su vida, hágalo, haga lo que el Señor le está mandando a hacer. Y fíjense que a mí el Señor nunca me ha hablado en voz audible, nunca he escuchado su voz audiblemente, pero sí en mi corazón. O sea, yo sé que el Señor me impulsaba a hacer cosas porque yo lo sabía, y me hablaba a través de sueños, sí. Entonces el Señor como que me empujaba a que yo haga algo que incluso yo me resistía, pero cedí y le dije sí, y aquí estoy. Entonces yo estoy acá porque el Señor me ha puesto aquí para compartir con las personas que nos escuchen este mensaje. Nosotros antes teníamos un lugar físico donde nos reuníamos, pero por la pandemia tuvimos que cerrarlo. Ahora estamos aquí hasta que el Señor me diga qué tengo que hacer, si quiere que me mueva afuera, que abra un local. Yo estoy bajo su dirección. De eso se trata. Entonces por eso estoy aquí. Estoy respondiendo a la pregunta de por qué estoy aquí. Y yo no le estoy llamando a que usted se cambie de religión, ¿verdad? Usted puede seguir en la misma religión que usted esté. Simplemente yo lo que quisiera de usted es que escuche estos mensajes, para que usted conozca a este Dios maravilloso y a su Hijo Jesús, para que su vida se enderece, para que usted enderece su camino, enderece su vida y le vaya bien, porque el Señor está aquí para que a todos nosotros nos vaya bien, bien y muy bien. Amén. Entonces, eso es importante. Yo vengo a presentarles a un Dios maravilloso que yo estoy seguro que usted no lo conoce, pero es inmensamente maravilloso y es también inagotable, interminable. O sea, nunca lo vamos a parar de conocer y no vamos a terminar de maravillarnos de él. Y a su Hijo Jesús, ¿verdad? A Dios y a su Hijo Jesús. Él no quiere ser un Dios lejano para usted. Él no quiere ser un Dios de los días domingos o de determinadas festividades religiosas. No, Él quiere ser un Dios de todos los días. Él quiere estar cerca de usted. El Dios que yo le estoy hablando es un Dios que está vivo. Dios está vivo, es real. Él es nuestro creador, nuestro Señor. Él lo creó. Usted es todopoderoso y está vivo. Y quiere vivir en usted. No quiere vivir lejos allá, quiere vivir en su corazón. ¿Sabía usted eso? Que Dios quiere vivir en su corazón. Dios quiere estar cerca de usted. Entonces no quiere que nosotros vivamos haciendo nuestra vida apartados de Él. No quiere. Por eso yo vengo a presentarles a ese Dios. Yo vivía apartado de Él, claro que sí, vivía totalmente apartado de Él por años. Yo recién vine a conocer de esto, de Dios y de su camino y de la palabra de Dios. Vine recién a abrir la Biblia, fíjese, a los 45, 46 años. Me lo perdí, ahora sé que me lo había perdido estos años, antes de eso. Pero gracias a Dios que me cautivó y aquí sigo. Y qué bueno, porque realmente esto yo lo que quiero comunicarle a usted, que nuestro Dios es verdadero, existe y quiere reconciliarse con nosotros, quiere vivir en sus corazones, en el corazón de usted. Y nunca más nos separemos de Él. Amén. Entonces, Él quiere vivir las 24 horas del día con nosotros. ¿Por qué? Porque quiere vivir en el corazón de usted y en el mío. Quiere habitar allí. Y a partir de allí, Él comienza a dirigir nuestro camino, comienza a dirigir nuestra vida, comienza a enderezar nuestro caminar. Fíjese, Él lo que quiere darnos a nosotros muchas cosas, nos quiere dar muchas cosas, pero hay tres temas centrales para nosotros: es seguridad, paz y amor. Las tres cosas nos las quiere dar el Señor dentro de muchísimas, ¿verdad? Pero nosotros siempre buscamos seguridad, ¿verdad? Quisiéramos poder salir a la calle, estar tranquilos, seguros. Su seguridad
viene del Señor, no viene ni de la policía, ni del el auto blindado en el que usted se mueva, no, viene del Señor. El Señor quiere darle esa seguridad, quiere darle paz, quiere darle amor, entre muchas otras cosas más, quiere darle salud, por ejemplo, también, y así podríamos seguir una lista muy grande, pero para eso el Señor tiene que vivir en el corazón de usted. Dios habitando en el corazón de usted, Jesús habitando en el corazón de usted, Jesucristo maravilloso. Y sobre todo quiere darle su amor, quiere que conozcamos de su amor, que tengamos su amor de Él en nosotros. Y el amor de Dios es un amor que llena todo vacío. Para que tenga usted idea, si una persona vivía sola o se sentía sola, ya sea por falta de alguien, porque falleció su pareja, está sola viviendo por mucho tiempo, sus hijos se han ido de viaje o no están, esa persona que está viviendo físicamente sola, si sigue esta guía y usted abre su corazón para que Jesús viva en su corazón, usted nunca volverá a sentirse solo. Nunca volverá a sentirse solo. Porque una vez que Jesús entra en nuestros corazones, todo cambia. Toda soledad se va. Toda tristeza se va. Si usted está envuelta en tristeza, la tristeza se va cuando Jesús entra en su corazón. Toda decepción, todo abandono, a las personas que se sienten abandonadas, traicionadas, rechazadas, decepcionadas, todo eso el Señor entra en su corazón y llena esos vacíos, de tal manera que todo eso se va. El Señor con su amor precioso todo lo llena, todo lo sacia. Así es el Señor, así es el amor del Señor. Una persona que vive angustiada por lo que va a pasar más adelante, en el futuro, vive atemorizada, desesperada, depresiva, todo eso el Señor lo echa fuera. Si usted está cayendo en alguna de estos comportamientos, conductas, de estos estados de ánimo, todo eso se va cuando usted recibe a Jesús en su corazón. Es tan importante, tan maravilloso el cambio. Por eso, toda persona que tenga vacíos en su corazón, esos vacíos los llena Jesucristo cuando entra en el corazón de una persona. Yo le vengo a presentar a este Señor, le vengo a presentar a este Dios y a nuestro Señor Jesucristo, para que Él entre en su vida, que eso es lo que Él quiere. Él quiere que usted se reconcilie con Él. Él quiere que nunca más usted esté separado de Él, nunca más. Porque lo necesitamos. No podemos estar sin Él, lo necesitamos. Como le digo, necesitamos seguridad, necesitamos paz, necesitamos su amor. Si no, vamos a buscar eso afuera y no lo va a obtener usted, no lo va a obtener. Encontrará soluciones temporales, pero lo que yo le digo es permanente. Por eso le digo las 24 horas del día, siempre. Y eso es algo que tal vez no me comprenda, pero así es. En la medida que usted venga por este camino y se disponga su corazón para recibir esta palabra que le seguiremos compartiendo aquí todas las semanas, a esta misma hora, si usted lo recibe, el Señor estará con usted y irá entrando esa luz que es Él y va a ir sacando toda oscuridad que hay en su vida, todo dolor, toda falta de amor en su corazón, todo deseo de egoísmo, de venganza, toda ira, todo eso el Señor lo echa fuera en la medida que usted le va dando lugar a Él en su corazón. Amén. Entonces, y el Señor quiere que nunca más usted se separe de Él, que una vez que usted lo invite a su vida, sea para siempre, para que usted viva una vida bendecida. Usted y yo, así como yo, hemos venido viviendo vidas apartadas de Dios, a nuestra manera, donde nosotros resolvíamos nuestros problemas. Y nosotros creemos que lo hemos resuelto bien, ¿verdad? Hemos tenido muchos éxitos, hemos alcanzado esto, el otro. Pero usted no tiene a Dios en su vida. Y si usted no tiene a Dios en su vida, lamentablemente usted tiene muchos vacíos. Y al terminar de esta vida, usted no puede entrar en el reino de Dios. No puede alcanzar la vida eterna. La única forma de alcanzar la vida eterna es cuando usted tiene a Cristo en su corazón. No se engañe. No crea que así como está usted va a entrar en el reino de los cielos, porque no es así. Solamente entrarán al reino de los cielos aquellos que tengan a Jesús en su corazón. De eso le vamos a hablar hoy día. Y de eso le tenemos que hablar todas las semanas, porque se necesita eso. Usted lo necesita y todos lo necesitan. Aquí, allá, todas las personas lo necesitan porque no conocen
a Jesucristo, a su Salvador. Estoy hablando de algo muy grande, hermano, hermana, muy grande. Es un tesoro lo que el Señor quiere para usted. Quiere darle la vida eterna, quiere darle salud, quiere darle seguridad, paz, amor. Eso es algo que no tiene precio, son tesoros. Es muy grande lo que el Señor tiene para usted. Repito, el Señor no quiere seguir siendo un Dios lejano para usted. Quiere vivir en su corazón, quiere habitar en su corazón. Quiere ser para usted algo real, alguien que está en usted, vive en usted. Quiere ser un Dios vivo, no un Dios lejano. Si el Señor, fíjese, yo le estoy presentando a un Señor que tal vez usted no conoce, parece raro tal vez lo que escuche, sobre todo si usted recién comienza a escuchar estos mensajes. Pero yo le pido a usted, vamos a hacer una suposición. Si fuera cierto lo que yo le digo, yo hablo esto para aquellos que tal vez no creen todavía, pero si fuera cierto que Dios es real y está vivo, y Él le dice a usted que deje su caminar, su rumbo, y Él le dice, ven aquí, déjate guiar por mí. O sea, si el Dios Todopoderoso fuese real y le dice a usted, déjate guiar por mí. Él, no un hombre, sino el Señor, le dice a usted, déjate guiar por mí. Y que eso implica probablemente cambio de rumbo, ¿verdad? Porque ya no estaría siguiendo su camino, sino el de Él. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Usted le diría al Señor, sí, Señor, ¿dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que yo haga? Y yo lo haré. ¿Eso respondería a usted? ¿O usted le diría, no, gracias, estoy bien a como estoy, déjame que yo prefiero quedarme aquí? ¿Qué le diría usted al Señor? Si el Señor le dice a usted, déjame que te guíe, usted le respondería, guíame, Señor, yo te seguiré. ¿O no? Es una pregunta importante que yo quisiera que en su corazón la responda. Porque fíjese, aquí no estamos solamente usted y yo, está el Señor también. El Señor está mirándolo a usted en este momento y está mirando su corazón, y Él sabe lo que está pasando por su mente y su corazón. Aunque usted no diga ni una palabra, Él ya lo sabe. Y Él está mirando los corazones para ver quién tiene ese corazón dispuesto para decirle, sí, Señor, yo estaría dispuesto a hacer tu voluntad, Señor. Si tú me pides esto, yo lo haré. Él está mirando esos corazones a ver quién es el que realmente le dice, sí, Señor, yo iré. Y fíjese, esta no es palabra de hombre. Yo no vengo aquí a darle mi mensaje. Yo no le estoy hablando de lo que a mí se me ocurre. Yo estoy hablándole el mensaje de Dios para usted. Yo solamente soy un mensajero. Yo no soy nada, solamente soy un mensajero de la palabra de Dios para usted. Es el Señor hablándole a usted. Entonces, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del Señor que toca la puerta de su corazón y le hace un llamado a usted. Él es el Todopoderoso. Él no es un humano que se equivoca. Él es su creador, el creador del universo. Y fíjese, al Señor no se le puede decir que no. No se le puede decir que no, porque Él es el Rey. Él es el Rey. Y a un rey no se le puede decir que no. Él es el Señor. Entonces, Dios le ha creado a usted y a mí, porque Él es el creador, nos ha creado a usted y a mí por medio de nuestros padres, ¿verdad? Nos ha creado, Él es el creador de todo, nos ha creado con un propósito. Así como las plantas tienen un propósito, los minerales tienen un propósito, ¿verdad? El agua tiene un propósito, toda la creación tiene un propósito, hasta las rocas tienen un propósito. Las plantas tienen un propósito, las nubes tienen un propósito, la lluvia, evidentemente, tienen un propósito, y nosotros vemos qué tan necesarios son. El sol tiene un propósito, la luna, los peces, el mar. Pues nosotros, que somos una creación muy especial de parte del Señor, maravilla de creación del ser humano, tenemos un propósito. ¿Sabe usted cuál es su propósito? ¿Dios le ha dado su propósito a usted? Probablemente no, porque usted no vive cerca de Dios. Para usted Dios es un Dios lejano. Si usted recién está escuchando este mensaje por primera vez o no sabe mucho del Señor, usted no sabe que Dios tiene un propósito para su vida, y sí lo tiene. Pero, ¿qué sucede?
¿Por qué es que por qué el ser humano ha vivido lejano de Dios, apartado de Dios? Por el pecado, hermanos, por el pecado. El hombre se apartó de Dios cuando comenzó a pecar. Y fíjese, nosotros todos los seres humanos pecamos. Y pecamos prácticamente todos los días. Eso es lo que nos separa de Dios. Porque Dios es nuestro creador, pero Él nos creó no para que vivamos así. Pero ya desde nuestros antepasados nosotros vivimos arrastrando pecado tras pecado, nuestros familiares, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres han pecado, nosotros seguimos en esa línea, y así todos los hombres y mujeres por siglos venimos así. Entonces nuestro Dios, que es santo, no puede vivir con el pecado, porque ¿sabe qué es el pecado? El pecado, y de eso ese es el centro del mensaje del día de hoy, que el pecado nos separa de Dios, porque el pecado es una transgresión a la ley de Dios. El pecado es lo opuesto a lo que Dios quiere. Y el pecado, ¿cómo lo conocemos? Está en su palabra. En su palabra está. En la palabra de Dios, en la Biblia, está allí registrado qué es la voluntad del Señor, qué es lo que Dios quiere. Y toda transgresión a lo que Dios quiere es pecado. Claro, están los 10 mandamientos, que es algo muy conocido que nosotros sabemos que nos marca una línea para saber, por ejemplo, qué son los pecados. No matar, no mentir, no cometer adulterio, no robar, no amar no amar o no honrar a nuestros padres es un pecado. El no amar, no darle el primer lugar a Dios en nuestra vida es un pecado. Ese es el primer mandamiento, y así hay mucho más. Entonces, el hombre, por caer en las prácticas de pecado, se ha apartado de Dios. Entonces, por eso es que no conocemos a este Dios que creó todo el mundo, el universo donde vivimos. Fíjese, quiero entrar un poquito más en lo que es el pecado, ¿no? Hay pecados como pecados de placer, es decir, pecados sexuales, comida, ¿verdad? Comer en exceso. Pecados de placer, causan placer, pero que se oponen a la voluntad de Dios. Por ejemplo, le he dicho pecados sexuales, pecados de comer en exceso. Hay otros pecados como de injusticia. La injusticia es algo muy serio para el Señor, porque nuestro Dios es un Dios justo. Y el hombre, el ser humano, comete injusticias, maltratos, abusos, ¿verdad? Abandonos, comete injusticias, se apropia de bienes que no son los suyos, comete injusticias. Esos son pecados para el delante del Señor. Y es una práctica tan común, ¿verdad? La corrupción en buena cuenta es apropiarse ilícitamente de dinero que no es de uno, y eso es tan practicado en este sector, ¿verdad?, de nuestros países. La avaricia, el amor al dinero, el gastar, malgastar, la mala administración del dinero son pecados. El derroche es pecado. El Señor no quiere que derrochemos. Ahora, muchas de estas cosas no las conocemos, pero están en las Escrituras, de forma tal que nosotros todos, usted y yo, tenemos que ir a la Biblia, a las Escrituras, para que usted conozca qué es lo que le está apartando del Señor. Toda persona tiene una Biblia en su casa. Estoy seguro que todos tenemos al menos una Biblia en nuestras casas, y tal vez nunca la ha abierto usted, así como yo. Yo me la pasé 40 años, llegué a los 46 años y nunca había abierto la Biblia que tenía en mi casa. Hasta que llegó el día, y no la he dejado de abrir todo este tiempo desde que comencé, porque ahí está, todo estaba allí, ahí se presenta el Señor, ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, y ha sido luz para mi vida, para poder enderezar mi camino. Gracias, Señor, porque me alcanzaste. Tú, un día hace 15 años, cambió mi vida, y ahora yo no me quiero apartar. Este es el camino de luz, el camino de verdad. Yo estaba en un camino de mentira y me estaba yendo al infierno, pero ahora no, ahora yo estoy en el camino de luz y me estoy yendo al cielo. Ahí quiero ir, ahí quiero estar, para siempre, por la eternidad. Eso es lo que nos ofrece el Señor. De manera que estos pecados que le estoy mencionando nos apartan de nuestro Dios. Entonces, si bien el Señor quiere reconciliarse con nosotros, quiere acercarse a nosotros, quiere vivir en nuestros corazones, esto nos ha venido alejando de Él. Nuestros pecados nos ha venido apartando de este Dios. Le decíamos que los pecados de placer, como pecados sexuales, comer cosas que nos hacen daño, la injusticia, la avaricia, que es todo lo relacionado con el dinero, ¿verdad? En fin,
el amor al dinero, decíamos, el gastar, malgastar. También las reacciones emocionales negativas, la ira, la cólera, la venganza, la envidia, el decirle adjetivos, insultar a las personas, ofender a las personas, lo prepotente. Todo eso son reacciones emocionales negativas. Como también hay otras que son contra nosotros mismos, como la depresión, el desánimo, la angustia. Son pecados también que nos hacen daño a nosotros. Unas reacciones emocionales dañan a otros y otras nos dañan a nosotros mismos. La falta de perdón. Por ejemplo, hay personas que no pueden perdonar, que el dolor es muy grande lo que han sufrido, entonces eso les hace daño. Son pecados que nosotros no queremos muchas veces soltar. No queremos perdonar a esa persona. Y tenemos nuestra justificación, que es muy fuerte lo que nos hizo, mucho daño nos hizo, pero eso nos hace daño. Entonces tenemos nosotros que conocer que el Señor quiere ayudarnos en eso, quiere ayudarnos porque quiere limpiar nuestros corazones, quiere sanarnos, porque esos pecados, hermano, le impiden a usted acercarse a Dios. Y así podemos seguir. Otros, por ejemplo, el orgullo, el egoísmo. Esos apuntan a la persona, ¿no? La autosuficiencia. Yo me siento lo máximo, yo soy una persona que he logrado esto, he logrado el otro, entonces me siento pues sobre mi orgullo. Eso en el mundo se ve muy bien, allá afuera en la sociedad, pero para Dios no, porque eso me aparta del Señor, porque yo creo que yo solo puedo resolver todo. Yo me dirijo mi vida y en buena cuenta no necesito de Dios. Entonces, lamentablemente eso nos separa de Dios, porque el ser autosuficiente como era yo, así era yo resolvía todo, solucionaba todo, y fíjese que yo creía que lo hacía bien, y me iba bien, pero me estaba apartando de un Dios que me dice a mí, déjame que yo te guíe. A mí no me guiaba Él, yo me guiaba por mí mismo, entonces yo estaba apartándome del Señor. Todo lo que yo le digo seguramente usted no lo conoce todavía, pero ahí está en las Escrituras. Usted necesita venir a los caminos del Señor y seguir escuchando estos mensajes. Por eso síganos escuchando a nosotros en estas transmisiones que tenemos varias veces a la semana. Publicamos videos en este mismo canal, ya sea por Facebook, por YouTube. Siga conectado a nosotros, pero también busque en la Biblia, abra su Biblia, háblele a Dios en oración todos los días y dígale, ¿es cierto, Señor, lo que está diciendo este varón? Lo que este Señor está diciendo, yo quiero conocerte, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Enséñame, guíame, háblele a usted. Y le estoy diciendo que le estoy hablando de un Dios vivo y de su Hijo Jesús. Así que Él está vivo y Él está en todas partes y Él escucha ahí, en su casa, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte, las 24 horas del día, usted habla y Él escucha. Pero Él lo que quiere es principalmente que usted decida sacudirse de todo pecado, es decir, decida apartarse de todo pecado, porque, repito, el pecado nos separa de Dios. ¿Qué más pecados hay? El temor, la inseguridad, la dependencia de los demás, depender de los demás, de la aprobación de los demás. Pecados, tal vez usted no creía que eran, es muchísimo. Por eso necesariamente usted tiene que ir a la Biblia para que allí vaya conociendo. Pecados son cientos de pecados que nosotros podemos tener. La vanidad, el crimen, la maldad, ya esos son pecados que eso sí todos conocen, ¿verdad? Fíjense, todos saben que hay aquellos que están en las cárceles, esos son los pecadores. Y nosotros usualmente los señalamos, esos son los malos, pero nosotros no, nosotros nos señalamos como buenos y señalamos a otros como malos. Pero no, fíjese, le he dicho, pecados como la mentira, un pecado que casi todos lo practican, entonces todos finalmente practicamos pecados. Y no es que uno sea más malo que el otro. Para el Señor todo pecado es malo. Y yo quiero ir para más información al libro de Primera de Corintios. Vamos a ir a la Biblia en el libro de Primera de Corintios 6:9. Porque repito, allí esta es la palabra de Dios. La Santa Biblia es la palabra de Dios y tenemos que ir allí para que nos enseñe. Entonces usted ahí tiene su Biblia en su casa. La Biblia que yo uso es la misma que usted tiene. La misma Biblia, así que ábrala en el libro de 1 Corintios 6:9 y ahí va a encontrar lo mismo que yo le voy a leer. Dice así, 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, los que cometen injusticia. Es decir, ¿quiénes son los? Y voy a seguir leyendo, pero ¿quiénes son los injustos, por ejemplo? Los que no le pagan a su personal el sueldo que les ofrecieron. Les ofrecieron que le iban a dar un aumento y no se lo dan. Les ofrecieron pagarles tanto y le están recortando.
O, por ejemplo, los que tratan injustamente a las personas, se quedan con dinero o propiedades que no les pertenecen, se apropian de cosas que no son suyas, eso es injusticia. O que se ofrecen algo, repito, y no lo cumplen. Entonces, venden algo y finalmente lo que venden no es en la calidad que habían ofrecido, ni en el tiempo, en fin, injusticia. Tratan a los que tienen dinero de una manera y a los pobres de otra manera, es injusticia. Fíjese, y la sociedad probablemente no objete eso, pero Dios sí. ¿Y qué dice? Que los injustos no heredarán el reino de Dios, no entrarán en la vida eterna. Voy a repetir el libro de 1 Corintios 6:9, voy a leer de corrido. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, homosexualidad, ¿verdad? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, o sea, los que maldicen, los que hablan mal de otros, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese qué dice a continuación. Y esto eran algunos de ustedes, mas habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces eso vamos a ver después, que todos nosotros venimos a los caminos del Señor siendo pecadores. Así como estos que acaba de mencionar, todos hemos mentido, hemos cometido una serie de pecados, y aquí nomás en 3 pecados ya creo que estamos, en 3 de los mencionados hace un momento ya estamos todos ya. Porque, fíjese, bueno, aquí menciona algunos, ¿no? Los ladrones, los estafadores, los idólatras, los fornicarios. Fíjese, los fornicarios, adúlteros, idólatras, creo que ya están todos. Porque idolatría es darle mucha importancia a cierto tema más que a Dios. O sea, si a algo le damos más importancia que a Dios, ya sea una actividad, una práctica, una persona, lo que fuere, eso viene a ser idolatría. Al dinero, por ejemplo, si para una persona es muy importante el dinero, eso es un ídolo para esa persona, eso es idolatría. Y en fin, el Señor, aquí lo que se menciona es que esto se va cuando nosotros venimos a Cristo. Dice, esto éramos antes, pero hemos sido lavados por Jesús, por la sangre de Cristo, y a eso vamos a ir ahora. Pero seguimos recalcando el pecado. Es necesario recalcar el pecado porque nosotros venimos de una práctica de pecado que la vemos como muy normal, la vemos como muy común y no nos extraña pecar. Lo vemos como inofensivo, como normal, si todo el mundo lo hace. Entonces, si fuera cierto lo que dice este señor, pues todos nos iríamos al infierno. Alguien debe estar pensando, porque todo el mundo practica pecados. Pues sí, así, tal cual usted le dice, así de mal estamos. Pero eso no es la voluntad de Dios. Así no quería que fuese Dios. Porque nuestro Dios, recuerde, nuestro Dios es santo. ¿Se dan cuenta? Y nosotros aquí que estamos practicando pecados, estamos separados de Dios por este pecado, por los pecados que practicamos. Entonces, y yo no le estoy hablando lo que a mí me parece, no estoy hablando lo que mi palabra, es la palabra de Dios que le estoy hablando. Quiero darle más información, más palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Isaías 59. En la Biblia, en el libro de Isaías 59, voy a leer, dice así, 59, versículo 1. He aquí, no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, Dios dice, no es que yo no los quiero salvar, y no es que ya no los escucho, no, o que no los quiero oír, pero son vuestras iniquidades, es decir, vuestros pecados, que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Entonces quiere decir que nuestro pecado hace que como que Dios se aparte de nosotros. Nuestro pecado hace que causa división, dice, entre Dios y nosotros. ¿Se da cuenta? Nuestro pecado nos separa de Dios. Esto está en Isaías 59, versículos 1 al 2. Entonces, esto es palabra de Dios. El Señor dice que los pecados suyos, amigo, amiga, esos están haciendo división con su Dios. Y fíjese, usted tal vez es de las personas que va a la iglesia puntualmente los días domingos y tal vez otros días de la semana. Y usted dirá, ya estoy bien yo, porque voy a la iglesia, si yo voy puntualito, estoy ahí.
Pero aquí lo que dice es, no está hablando de si usted va o escucha mensajes en su iglesia, está hablando de si usted está practicando pecados, si usted está todavía con algunos pecados, aunque sean uno o dos, usted, el Señor, es decir, usted está separado de Dios por el pecado. Entonces no se trata tanto de escuchar mensajes de la Biblia, sino de hacer lo que el Señor dice en su palabra. Por eso usted tiene que ir a la Biblia. Tiene que ir a la Biblia y ahí está la palabra de Dios. Ahí dice lo que usted tiene que hacer. Fíjese, tengo otro versículo más. Vamos a 1 de Samuel 8. 1 de Samuel 8. A ver. Sigo. Vamos a seguir hablando un poquito más del pecado. Importante. 1 de Samuel 8, a partir del versículo 1. Voy a leer. 1 de Samuel 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, el profeta Samuel, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y en nombre de su hijo, bueno, ahí está, los nombres. Entonces voy al versículo 4. Dice, 1 de Samuel 8:4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá a ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. O sea, no andan por buen camino. No son como tú, Samuel. Por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y esto no agradó a Samuel, versículo 6, esta palabra que dijeron, danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Verso 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Este versículo lo que nos dice es que el pueblo de Israel llegó un momento en que le dijeron al profeta, y al decirle al profeta le están diciendo a Dios, no queremos que nos sigas gobernando así como has venido haciendo, a través del Señor, a través del profeta, sino que nos gobierne un rey. Danos un rey que queremos que nos gobierne un rey, o sea, un hombre. En el versículo 8, voy a repetir otra vez, 1 de Samuel 8:8. A ver, no, ¿dónde lo dejé? En el versículo 7, perdón. 1 de Samuel 8:7, que Jehová le dijo a Samuel, oye la voz del pueblo y haz todo lo que te digan. Pero, ¿qué dice aquí? Porque no te han desechado a ti, sino a mí. Es decir, con esa decisión estaban desechando al Señor. El ser humano, el pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, le está diciendo a Dios, ya no, hasta aquí. Y lo desecharon a Dios. Y le pidieron que les ponga un rey. En los versículos a continuación, el Señor les explica a través del profeta lo inconveniente que le es para ellos escoger un rey, que no les va a ir bien. Pero ellos se empecinaron y dijeron, sí, queremos igual rey como lo tienen las otras naciones. Es decir, ellos se dejaron guiar por lo que tenían los demás, por lo que veían los otros. Nosotros, por eso, una persona que quiere seguir al Señor va a tener que tomar decisiones, ya no guiarse por lo que dicen los demás, por lo que hacen los demás, sino por lo que dice el Señor. Y eso lo dice aquí, en el versículo 19, 1 de Samuel 8:19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, que le advertía que no hagan eso, ¿verdad? Que no desechen al Señor. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, ellos han decidido, quieren un rey. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Es decir, queremos lo mismo que están haciendo otras naciones paganas. O sea, están copiándose lo que hacen otras naciones que no tienen a Dios. Ellos tenían al Señor, que era el que los dirigía, los guardaba, los protegía, y están decidiendo que no sea así, sino quieren hacerlo, que sea un hombre, un ser humano el que lo gobierne, como tienen otras naciones. A partir de aquí se separó el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, se separó de Dios. Cómo nuestras decisiones, hermano, hermana, nos han separado de Dios. Esto ya hace miles de años, ¿verdad? Pero esto muestra cómo nuestros antepasados, al separarse de Dios, a las siguientes generaciones nos han arrastrado en lo mismo. Por eso es que hoy día el ser humano está totalmente apartado de Dios. Eso viene de los antepasados. Entonces, pero el Señor quiere restablecer esa conexión con nosotros.
El ser humano se ha apartado de Dios por el pecado, pero Dios no se ha apartado de nosotros. Él quiere volver a unirse con nosotros, quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. Pero, repito, el pecado es lo que nos aparta del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el pecado? Si bien para el ser humano la práctica del pecado es muy común, hoy día estamos hablando que nos separa de Dios y que tenemos que tomar una decisión respecto al pecado. Y fíjese, puede que uno diga, no puedo dejar de pecar. Y es cierto, yo he escuchado eso muchas veces y yo también lo he dicho, es imposible que yo deje este pecado o el otro. Tal vez este sí, tal vez este otro sí, pero estos no. Entonces, para el ser humano dejar de pecar es imposible. No lo podemos hacer. Yo lo comprendo, así es. Entonces, ¿qué me está hablando? Entonces usted dirá, si no puedo dejar el pecado. Entonces vamos a una primera premisa es, si no podemos dejar de pecar. La segunda premisa, y si el pecado nos impide salvarnos, o sea, nos separa de Dios y por lo tanto nos impide entrar en la vida eterna, eso es algo importante, nos impide entrar en la vida eterna porque estamos separados de Dios. Entonces la conclusión de estas dos premisas es, para el hombre es imposible salvarse, porque es imposible dejar de pecar. Para el hombre es imposible entrar en la vida eterna, porque a él es imposible dejar el pecado que nos está separando de Dios. Entonces yo lo que quiero es que usted llegue a conclusiones aquí, que usted sepa lo malo que es ese pecado que usted tiene. Usted tiene que mirarse esto aquí, porque nosotros estamos en este mensaje el día de hoy, que venimos de la semana pasada, hablando de que nosotros tenemos que comenzar de nuevo. Este mensaje es para aquellos que han venido siguiendo al Señor y se han equivocado y necesita comenzar de nuevo, y también para aquellos que recién están comenzando a escuchar de la palabra de Dios, los nuevitos. También es para usted, porque estamos viendo cómo comenzar de nuevo. Y una de las primeras cosas que tenemos que saber es que el pecado que tenemos, nuestro pecado, y ya he dado algunos ejemplos de ellos en varias áreas, ¿verdad? En área sexual, injusticias, las envidias, el egoísmo, nuestras reacciones emocionales incorrectas, negativas, nos apartan de Dios. Y esos pecados nosotros tenemos que tomar una decisión con respecto a ellos. Debemos de decirle no a esos pecados, no más en mi vida, porque me está apartando de mi Dios, me está apartando de la vida eterna. Yo no puedo continuar así. Eso es lo que yo quisiera transmitirles a ustedes de parte del Señor, que es quien me ha dirigido en este mensaje, que es sacudirlo a usted. Así, sacudirlos totalmente para que usted tome una decisión de dejar todo pecado, porque lamentablemente usted no está en la voluntad de Dios. Ese pecado lo separa de Dios, y por más que usted haga muchas cosas para el Señor o que se esté yendo a la iglesia puntualmente, el pecado lo sigue separando de Dios. Y Dios lo único que quiere es que usted tome decisiones de una vez por todas, de cortar, de decidir apartarse de todos los pecados que usted tenga, porque lo separa de Dios. Está poniendo en riesgo su vida eterna. Imagínense, esto es algo de incalculable valor. Entonces, efectivamente, si el hombre no puede dejar de pecar, y si el pecado nos impide salvarnos, entonces para el hombre es imposible salvarse. Y es cierto, para el hombre es imposible salvarse, pero para Dios no hay nada imposible, dice la Escritura. Entonces para Dios no hay nada imposible. Si bien el hombre no puede salvarse porque no puede dejar de pecar, ciertos pecados no puede dejarlos, Dios encontró una solución, porque para Él no hay nada imposible. Dios encontró una solución, y fue lo que dice en el libro de Juan 3:16. En la Biblia, en San Juan 3:16 dice, Dios tanto amó al mundo que envió un Salvador, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios envió un Salvador, su nombre es Jesucristo. Hace 2000 años lo envió en una misión de salvar a la humanidad, de esa humanidad que estaba en pecado y que no podía salvarse por sí misma. Entonces le escogió a una mujer llamada María para que de ella nazca Jesús, quien vendría a ser el Salvador de la humanidad. Y este Salvador, Jesús, nos trae gracia, nos trae favor para que podamos vencer el pecado, para que podamos caminar sin pecado. Es decir, el hombre y la mujer pueden dejar de pecar, sí, no por nuestras fuerzas, pero sí por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Sí se puede. Nosotros podemos dejar de pecar, sí, por Jesús. Entonces, ahí es un tema importante.
Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es decir, Jesús es el enviado de Dios para salvar a la humanidad, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de aceptarlo a Jesús. Y para aceptarlo a Jesús que entre en nuestro corazón, nosotros tenemos que decidir cortar con el pecado. Usted tiene que decidir renunciar a todo pecado en su vida porque le aparta de Dios. Allí Jesús entra en su corazón y Él lo puede ayudar a usted a que pueda vencer los pecados. Entonces sí se puede, pero nosotros tenemos que tomar una decisión, y es de cortar con todo pecado, apartarnos de todo pecado, y a esto en la Biblia le llaman el arrepentimiento. Eso también se encuentra en el libro de Proverbios, 28, 13 al 14. Voy a leer. Dice así, Proverbios 28, 13 al 14. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Es decir, en este Proverbios 28 de 13 al 14 dice que si hay alguna persona que no confiesa su pecado, lo está encubriendo. Es decir, se queda con su pecado, lo encubre, lo quiere permanecer en él. Dice que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, su camino finalmente no le va a ir bien. El que encubre su pecado, más el que lo confiesa, es decir, se lo confiesa a Dios, al Señor, hay que confesarle nuestros pecados, y se aparta, es decir, confiesa su pecado. Dice, por ejemplo, Señor, yo he mentido, caí en esta mentira, y se aparta, dice, entonces decido no seguir practicándolo. Ya no, Señor, no quiero seguir mintiendo, decido no volver a hacerlo. Se aparta, alcanza misericordia. Entonces, esto es lo que el Señor le viene a ofrecer a usted. Esto es para salvarlo a usted. El Señor le ayuda. Si usted toma esta decisión, el Señor le ayuda para que usted lo pueda vencer en la siguiente tentación que tenga. Entonces, el Señor, Dios Todopoderoso, envía un Salvador a la humanidad para que Él nos ayude a vencer el pecado. Pero para eso usted tiene que tomar la decisión de cortar con esos pecados. Entonces aquí nos encontramos con varios casos. Hay creyentes que no quieren dejar algunos pecados. Algunos sí. Muchos pecados sí, estoy dispuesto a dejarlos. Sí, estos pecados están mal. Pero estos otros yo no los veo tan mal. No los quiero dejar. A pesar de que en la Biblia dice, de alguna manera lo dice, lo deja claro que está mal, pero usted no lo quiere soltar. Ese es un tipo de creyente. El otro creyente es el que, como hace tantas cosas buenas, ha hecho muchas cosas buenas, hace obras sociales, ayuda a muchas personas, digamos que vive una vida bien ordenada, haciendo el bien, se cree bueno por las cosas que hace, pero tiene pecados todavía. Y su visión de sí mismo está enfocada en lo bueno que es, pero no en los pecados que aún le quedan. Es decir, tiene una visión sesgada. No está prestando atención a los pecados que aún tiene. Pero esos pecados, aunque tal vez sean pocos, comparado con lo bueno, a las buenas cosas que hace, esos pecados, aunque sean pocos, los apartan del Señor. Los siguen apartando del Señor. Ese es un segundo tipo de creyente. Y hay otros más, ¿no? Pero yo le cito uno más, que es aquel que no identifica sus pecados. Es decir, no sé si tengo pecados, no sé, porque yo he venido haciendo cosas buenas y no sé si los tengo. Entonces, si se quedan ahí y no van a buscar en la Biblia, no buscan leer las Escrituras, porque ahí está, ahí es donde el Señor le va a hablar. Allí, en sus oraciones, buscando al Señor, ahí el Señor le va a mostrar las áreas de pecado que le faltan. Entonces, los creyentes que no quieren dejar algunos pecados, de eso hablamos en el libro de Mateo 7:21. En el libro de Mateo 7:21 dice, para aquellos creyentes que no quieren dejar ciertos pecados y que todavía quieren mantener la vida que más o menos tienen, es así. Dice así en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, el Señor nos dice que para entrar en el reino de los cielos tenemos que hacer la voluntad del Padre. Pero si este creyente quiere mantener todavía algunas áreas bajo su control, bajo haciendo su voluntad, eso le está impidiendo entrar en el reino de los cielos. Entonces estamos hablando de algo serio. Entonces tenemos que tener en cuenta que el Señor
nos quiere salvar, ha enviado un Salvador al mundo. Esto que acabo de leer es palabra de Jesús, del Salvador. Nuestro Salvador nos dice que tenemos que hacer la voluntad de Él para poder salvarnos. Tiene que usted decidir apartarse de eso, aunque le sea muy agradable, aunque le parezca inofensivo, pero si el Señor ya le mostró que no quiere que usted esté en eso porque de alguna manera es negativo para usted, no es la voluntad del Señor, no, eso está en contra de la ley de Dios, usted tiene que decidir apartarse de ello, de lo contrario se está perdiendo. Se está perdiendo de Dios, se está perdiendo del Señor, se está perdiendo de la vida eterna por esa decisión equivocada. Ese es el primer tipo de creyente. El segundo tipo de creyente es el que se cree bueno por las cosas, las obras buenas que hace. Y para eso quiero ir al libro de Lucas. El creyente que se cree bueno por tantas cosas buenas que hace, por ser tan obediente en mucho, pero todavía tiene áreas de pecado. En Lucas 18:9, en San Lucas 18:9 está la parábola del fariseo y del publicano. Dice así, y comienza así en el versículo 9, Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ya está, estos son, ¿verdad? Así comienza el título. A unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, se creen buenos, se creen justos, y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola Jesús. Esta es una parábola de Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que tengo al costado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí que soy pecador, ten misericordia de mí que soy pecador. Os digo que este último descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es decir, a Dios no le agradó la actitud del fariseo, del creyente, que se veía a sí mismo como bueno y comparaba al otro que le decía: no, yo no soy ni siquiera como este, yo soy bueno porque hago esto, hago el otro y hago el otro. Pero tenía un problema, que era orgullo. Entonces el Señor le encontró un pecado en el que estaba mal y lamentablemente eso le impidió que el Señor le limpiara su pecado. No había confesado su pecado. Entonces mucho cuidado con aquellos que se creen buenos porque hacen muchas cosas buenas. Está bien que hagan muchas cosas buenas y síganlo haciendo, pero en aquellas áreas de pecado usted tiene que trabajar para renunciar a ellas. Como hizo el publicano, el otro, el que dijo: perdóname, Señor, porque soy pecador. Así tenemos que venir al Señor, porque todos nos equivocamos, pero tenemos que tener un corazón dispuesto para presentar aquellas áreas en las que aún estamos pecando para que seamos limpiados. Hay creyentes que llevan años en la iglesia y todavía tienen áreas de pecado. Entonces por eso estamos hablando de esto, que no se puede comenzar de nuevo si usted no examina su corazón y no ora o ayuna o todo lo que haga para que el Señor le muestre esas áreas que está en pecado usted, porque no le va a dejar avanzar. El Señor no puede obrar en este creyente y el enemigo sí puede obrar. Entonces hay un maligno, el maligno entra y le roba. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que si queremos que el Señor nos ayude, queremos agradar a Dios, queremos las bendiciones de Dios, tenemos que hacer esto, luchar contra el pecado en nuestra vida, erradicarlo, tomar decisiones para no más, porque esa es la voluntad de Dios. Yo le pregunto a usted: ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios o no? Yo le pregunto a usted: ¿usted quiere lo que Dios tiene para usted o no? Yo le pregunto a usted: ¿usted quiere recibir las bendiciones de Dios? ¿Quiere el reino? ¿Quiere vivir en el reino de Dios? ¿Quiere vivir la vida eterna con Dios? Yo estoy seguro que todos me van a decir que sí. Pues usted tiene que erradicar el pecado de su vida, luchar contra todo pecado, porque eso le impide. ¿Y sabe cómo se hace? Repito, tomando decisiones, porque para nosotros hemos dicho que es imposible dejar de pecar. Pero para eso vino Jesús, para ayudarnos. Pero Jesús solamente va a ayudar a aquellos que decidan arrepentirse, decidan, como decía Proverbios 28:13, confesar sus pecados y apartarse de ellos. Totalmente. Uno por uno. En la medida que usted vaya conociendo, si es usted nuevo, que no conoce pues muchos pecados que tiene, así como yo.
Yo al comienzo, yo me creía, yo era el segundo grupo de aquí, yo me creía bueno, porque hacía cosas buenas. Yo me reconocía bueno, yo me veía a mí bueno y veía a los criminales de los noticieros, esos son los malos. Los políticos corruptos, esos son los malos. Yo no, yo seguro que me voy a ir al cielo, decía. Pero cuando vine aquí y comencé a abrir la Biblia, pues la Biblia me habló directamente al corazón y me hizo ver mi pecado. Me hizo ver que tenía muchas áreas de pecado. Cuando yo hice una lista de mis pecados, llené una hoja entera, en 3 filas de pecados, 3 filas de pecados. Tenía cantidad de pecados, pero yo no lo sabía al comienzo. ¿Qué tiene que hacer usted? Ir a la Biblia, buscar a Dios, para que le ayude y Él le va a ir mostrando, porque el Señor quiere que usted decida. Fíjese, yo decidí la hoja entera y dije, Señor, yo renuncio a todo esto. Por ti, yo quiero vivir la vida que tú quieres que yo viva. Y yo no quiero volver a practicar nada de esto y ningún otro que no esté en esta lista, pero que aparezca en el camino. Así fue mi decisión hace 15 años. Y la verdad que el Señor tomó esa lista y tomó mi palabra y a partir de ahí Él comenzó a obrar en mí, a darme libertad en cada uno de ellos. Me ayudó a que pueda vencer esos pecados, cada uno de esos. Yo no lo podía hacer solo, definitivamente. Como ya había tomado la decisión, yo honré mi palabra. Ya yo le dije al Señor que no, y esto ya está, que no, así será. Y el Señor me ayudó. Eso es lo que el Señor quiere en todos ustedes, que sean decididos para apartarse de todo lo que lo aleja a usted de Él. ¿Por qué? Porque el Señor le quiere salvar a usted y ese pecado le impide salvarle. Ese pecado ese pecado que usted tiene todavía le impide a Dios cumplir, que usted cumpla su propósito que Él tiene para usted. O sea, ese pecado que usted tiene le impide a Dios obrar en usted y que usted pueda cumplir el propósito para su vida. Estamos hablando, repito, de cosas grandes que usted no conoce, ni yo tampoco las conozco, muchas de ellas, pero están en las Escrituras. Y de ahí yo le digo, yo le estoy enseñando lo que el Señor me ha enseñado a mí. Yo también estoy en proceso, estoy en camino, pero ya de esto que me ha dado el Señor, yo le transmito a usted. De la palabra de Dios. Repito, estas no son mis palabras. El Señor tiene un plan para usted. El Señor tiene un propósito en su vida. Usted no está aquí para hacer lo que usted quiere, usted está aquí para hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde el Señor le va a bendecir. Ahí es donde el Señor va a comenzar a obrar en usted, le va a proteger, le va a dar seguridad, le va a dar paz, le va a ayudar en todo. Pero es donde usted se pone en sus manos para que Él le dirija. Entonces, el problema de mantener algunas áreas de desobediencia, el problema con mantener algunas áreas de desobediencia es que nos impiden que podamos cumplir el plan de Dios, lo que Él quiere hacer con nosotros. Y no podemos recibir sus bendiciones. Nos quedamos a medias, no podemos. ¿Y qué pasa cuando alguien no quiere soltar un área? ¿Qué pasa cuando alguien dice, no, esta parte, esto no lo quiero dejar, no quiero soltar el control de esto? No quiero dejar de practicar esto que el Señor me está pidiendo que deje. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que esa persona valora esa área. Esa persona considera de valor esa área que no quiere soltar. Considera que eso es valioso. Sea lo que fuere. Puede ser una actividad, puede ser el dinero, puede ser una práctica, puede ser una persona. Puede ser que alguien tenga una pareja que el Señor le ha puesto en su corazón que esa pareja no debe estar con ella. ¿Qué sé yo? Si alguien, por ejemplo, está en relación de convivencia y escucha la palabra de Dios, y una persona que está en convivencia escucha la palabra de Dios y sabe que es pecado estar en convivencia y dice, no, ya no quiero seguir pecando, pero le dice a su pareja, vamos a la iglesia, y él le dice, no, yo quiero seguir contigo y quiero seguir en lo mismo. Entonces ella tiene que tomar una decisión y tal vez su decisión sea apartarse de ese hombre, o apartarse de esa pareja. Decisiones que tiene que tomar, pero por agradar al Señor, por hacer la voluntad del Señor. Entonces, pero ¿qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si dice, no, a esta persona no la puedo dejar? No, a mi pareja no la puedo dejar. ¿Qué significa? Que le está dando valor a esa persona. En este caso es una persona, como le digo, puede ser una actividad, una cosa, dinero, una práctica, algo. Pero en este caso es una persona. No la puedo dejar. No la quiero dejar. Entonces, lamentablemente, usted es que se quedaría en la práctica de ese pecado. Y eso le apartaría del Señor y allí se queda. Usted rechazó en buena cuenta la oferta del Señor que le venía a ayudar a salvarle y usted se quedó con eso. ¿Por qué? Porque valoró mucho eso. Valoró mucho a esa actividad, persona lo valoró, y por darle valor a eso le restó valor al Señor.
La Escritura dice que donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Esa persona atesoraba, valoraba eso, esa persona la valoraba, la consideraba valiosa, era un tesoro, y allí estaba su corazón. Es decir, que su corazón no se lo podía entregar al Señor por completo, porque estaba en esa actividad. Esa persona puede ser incluso su papá, su mamá, no solamente su pareja, puede ser quien sea, puede ser un familiar, una amistad, parejas, puede ser actividades, su deporte favorito, en fin. Si usted valora eso y no lo quiere soltar, allí está su corazón, y por lo tanto su corazón no se lo puede entregar al Señor. ¿Y el Señor qué nos dice? El Señor quiere que le entreguemos nuestro corazón. El Señor lo que quiere es que poco a poco, finalmente usted tome la decisión y diga: Señor, aquí está mi corazón completo, para ti. Dirige mi vida. Cuando uno habla de entregar el corazón, es entregarle su voluntad para hacer la voluntad de Él. Recordemos la pregunta que le hice minutos antes, que era si usted estaría dispuesto a decirle al Señor: sí, Señor, si tú quieres que yo deje esto para seguirte, yo lo hago. A eso le llama el Señor que le entreguemos nuestro corazón, que dejemos lo que el Señor nos está pidiendo que dejemos, sea lo que sea, con tal de seguirlo a Él. Eso es entregarle nuestro corazón, nuestra voluntad. ¿Por qué hacer eso para el Señor? ¿Por qué le quiere salvar? Y estamos diciendo que si usted se aferra a algo y no lo quiere soltar, allí lamentablemente usted se aparta del Señor. Entonces son temas importantes que implican decisiones. Y claro está, fíjese, cuando Jesús vino y caminó en la tierra hace 2000 años, Jesús caminó y llamó, invitó a las personas a seguirle. Y pocas fueron los que decidieron seguirle, y muchas solamente se quedaron escuchándolo, o fueron curiosos, muchos lo criticaron, pero pocos lo siguieron. Sus discípulos lo siguieron, pero el resto no. Sus discípulos lo siguieron, y muchos se quedaron escuchando, se quedaron incluso con los milagros, recibieron milagros, pero se apartaron del Señor. Entonces, muchas personas no están dispuestas a dejar su pecado, no están dispuestas a dejar eso que el Señor les está pidiendo que dejen por seguirlo a Él. ¿Y por qué le pide que lo deje? Repito, insisto una vez más, porque eso nos separa de Él y no nos puede salvar. O sea, es para nuestro bien, porque nosotros hemos venido viviendo vidas apartadas de Dios en pecado y en prácticas que están en contra de la voluntad de Dios, y el Señor poco a poco nos va a pedir que dejemos eso, porque nos ama y porque eso nos hace daño. Nosotros tener una declaración, usted y yo tenemos que establecer una declaración. ¿Cuál es esta? Que el pecado es nuestro enemigo. Su pecado, hermano, hermana, es su enemigo. Usted tiene que echarlo fuera, renunciar a él, vencerlo, porque le está apartando de su Dios, le está apartando de la vida eterna. Por más que usted lo vea como inofensivo, por más que usted lo vea como que no tiene nada de malo, que todos lo practican, usted puede tener muchas justificaciones, pero eso lo está separando de Dios. Usted tiene que darse cuenta que está perdiendo todo lo que el Señor quiere para usted por ese pecado o por esos pecados. Es su enemigo y usted tiene que decidir echarlo fuera, renunciar a él. Fíjese, Dios se está presentando a través de este mensaje, Dios se está presentando a usted, se está acercando a usted y está tocando la puerta de su corazón para que usted le abra y le diga: sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, para que usted renuncie a eso, porque le ama y le quiere salvar. Fíjese, tanto le ama a Dios y le quiere salvar, tanto le ama a usted, a mí, a toda la humanidad, que envió a su Hijo Jesús hace 2000 años, lo envió en una misión de salvación, salvarlo a usted y a mí y a todos. Y el Señor sabe por qué fue a la cruz. ¿Sabe por qué Jesucristo fue a la cruz? Porque era necesario morir para que nosotros podamos ser libres y podamos alcanzar la vida eterna. Porque por nuestros pecados, por los pecados de usted y los míos, nosotros merecíamos condenación. No nos podemos salvar por nuestros pecados, estábamos condenados. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el pecado es una transgresión a la ley de Dios. Entonces, usted y yo hemos pecado, por lo tanto somos transgresores a la ley de Dios. Y por lo tanto eso se tiene que pagar. Esa transgresión a la ley de Dios tiene un precio, y el precio es la muerte.
Eso es el precio, hermano, la muerte. Nosotros, todo pecador tiene que pagar con la muerte por esos pecados. Es decir, no tiene entrada en la vida eterna, muere. Y no entra en la vida eterna, se va al infierno, hermano, diciéndolo más clarito. Y todo eso está en la Biblia, esto no es palabra mía, le repito, yo soy un mensajero nada más. Todo esto es palabra de Dios. Eso se encuentra en Mateo 25. En San Mateo 25 usted lee todo y ahí habla muy clarito esto. Pero yo lo que le digo es que Jesús fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Él pagó como quien paga una fianza para que nosotros seamos libres de esa condenación del pecado. Pero eso lo tenía que cumplir Jesús en la cruz, con el derramamiento de su sangre, y al entregar su vida, allí estaba pagando por nosotros. Es decir, la sangre de Cristo, dice la Escritura, nos limpia de todo pecado. Con el derramamiento de su sangre en la cruz, eso nos permite que nuestros pecados sean limpiados. Es decir, nosotros siendo pecadores, por el sacrificio de Jesús en la cruz, Él nos limpia de todo pecado, y así el Señor nos ve limpios. El Dios Todopoderoso, al vernos limpios, nos permite entrar en el reino de los cielos. Gracias, Jesús. Tremenda la obra de Jesús por nosotros. Pero fíjese, Jesús, que estando allí en la cruz, Él podía haber dicho: no, yo me bajo de la cruz, yo no sigo adelante, esto está muy fuerte. No, es un sacrificio muy grande, no, yo no voy a seguir. Me bajo de la cruz, hasta aquí nomás, Señor. Él podía haber hecho eso. Y si Él hubiera hecho eso, hermanos, nosotros no estaríamos salvos, estaríamos condenados a muerte por nuestros pecados. Es decir, si nosotros estamos vivos ahora y podemos acceder a la vida eterna, es porque Jesús no se bajó en la cruz y continuó adelante en su sacrificio dolorosísimo. Debe haber sido muy doloroso estando en la cruz, ahí desangrándose, ¿verdad? Pero lo hizo por usted y por mí. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser limpiados por su sangre nuestros pecados. Para que usted y yo seamos limpiados de nuestros pecados. Eso es el propósito por el cual Jesús fue a la cruz y sufrió todo lo que sufrió. Ok, repito, porque quiero llegar a un punto aquí. Para que usted y yo seamos limpiados de nuestros pecados y que para que podamos caminar sin pecado. Esa es la manera de entrar en la vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos limpiados de nuestros pecados desde hoy hacia atrás, y a partir de allí seguir caminando sin pecado por la ayuda de Jesús, por la gracia a través de Jesús en nosotros. Pero ¿qué pasa si un creyente, y aquí quiero entrar en el punto, qué pasa si un creyente dice: no, yo no quiero dejar esta área, quiero seguir manteniendo esta área que para el Señor es pecado? ¿Qué pasa si un creyente o una persona no quiere soltar un área? No, es que esto no lo quiero soltar. El ejemplo que le di a la mujer que no quiere soltar a su conviviente, porque no se quiere apartar de él, pero al quedarse con su conviviente, mantener relaciones sexuales de fornicación, como dice la Escritura, es un pecado, se aparta de Dios. ¿Qué pasaría entonces con Jesús, ella y Jesús? Que el sacrificio que hace Jesús por esta persona que no quiere dejar un pecado fue en vano, hermano. Fue en vano. Fue en vano por esa persona. Porque todo lo que hizo Jesús para que esa persona, usted, yo, seamos limpios de todo pecado, estamos resistiéndolo, estamos diciendo: no, yo quiero seguir en este pecado. Entonces Jesús, hermano, hubiera muerto en vano por usted. El sacrificio horrible de Jesús en vano por su vida. No, hermano, así no. Usted tiene que evaluar esto y mirarlo esto a la real luz. No podemos despreciar el sacrificio de Jesús por nosotros. Al hacer eso estamos despreciándolo a Jesús. Por eso es que caeríamos en condenación, porque estamos despreciando lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos. Usted tiene que tomar la decisión de salirse de todo pecado, porque eso es, para eso vino Jesús. Ahí la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, y usted se puede mantener limpio, porque Él lo sigue limpiando, y la sangre de Cristo lo sigue limpiando, porque usted mantiene su decisión de luchar contra todo pecado, y es el Señor el que le da la victoria. Es el Señor el que lo sigue limpiando, porque usted mantiene su decisión de decir: no a este pecado, no más, con esta persona no me vuelvo a meter, el Señor me dará a mi pareja, ya no voy a estar en convivencia, así que te vas. He tomado la decisión de seguir a Cristo, y si tú no quieres seguir a Cristo, ya yo no sigo contigo. El ejemplo de la pareja conviviente. Y así con cada área de su vida. Si hay un área que a usted le puede parecer muy valiosa, pero le impide entrar en la vida eterna, le impide aceptar
que el sacrificio de Jesús en la cruz le impide, con esto estaría rechazando a Jesús. Hermano, usted tiene que tomar una decisión. No puede seguir así. Usted se cuenta que usted está rechazando al mismo Salvador. Está rechazando nada menos que el amor de Jesús para usted. Gracias Jesús por todo lo que has hecho por mí. Yo quiero que oremos, usted y yo, porque hoy día este mensaje ha sido el Señor tocando la puerta de su corazón, llamando a la puerta de su corazón, porque necesitamos comenzar de nuevo, o necesitamos comenzar con pie derecho, bien, porque el pecado nos impide avanzar. Y por más que usted pueda pasar años en la iglesia, si usted sigue teniendo áreas de pecado, no va a poder avanzar. La decisión la tiene que tomar ya mismo, si se puede hoy, lo más pronto posible. Yo la tomé, como le digo, al comienzo, y me ha ayudado a que siga creciendo todos estos años. De lo contrario, no estaría yo aquí enseñándole. No, el Señor no me hubiera levantado como me ha levantado. No me hubiera protegido y dado tanto que yo le agradezco al Señor. No me hubiera dado esto porque estaría en pecado. Entonces, probablemente estaría sufriendo más bien. Porque así es, o usted está con el Señor o usted está en contra del Señor. Entonces, vamos a orar para darle las gracias al Señor. Yo quiero que usted le dé las gracias, usted y yo le demos las gracias al Señor, porque Él ha sido tan bueno que envió a un Salvador a salvar a usted y a mí. Envió a un Salvador llamado Jesús de Nazaret a que se sacrifique por usted y por mí, para que nosotros, para que nuestros pecados puedan ser limpiados. Él pagó la fianza por nosotros, por decirlo de una manera, para que nosotros seamos libres de todos esos pecados y podamos alcanzar la vida eterna y podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros en esta vida. Señor, te damos gracias. Acompáñame en oración. Primeramente te damos gracias, Señor. Gracias porque tú entregaste tu vida por mí, Jesús. Tú te sacrificaste por mí, Jesús. Gracias, Señor. Cuando yo estaba en mis pecados haciendo lo malo, tú te entregaste por mí, Señor. Yo sin merecerlo, Señor. Yo debí estar en esa cruz pagando por mis pecados y tú no. Él no debió estar ahí, hermano, porque Él no cometió ningún pecado. Fuimos nosotros los pecadores, pero Él sin pecado alguno se sacrificó por usted y por mí. Gracias, Jesús. ¿Cómo no darte las gracias por sí, tremendo sacrificio que has hecho por mí? Señor, yo no quiero seguir en ningún pecado, Señor. Límpiame, Señor, de todo pecado. Yo renuncio a todo pecado. Dígale con su boca a Él que le está viendo en este momento, Señor. Yo renuncio a todo pecado en mi vida, Señor, a los que conozco y a los que no conozco, pero tú me vas a hacer conocer. Yo no quiero seguir con ni un solo pecado, porque yo no quiero separarme de ti. Dígaselo, necesita usted decírselo. El Señor necesita oírlo de usted. Ahí, aunque sea en voz bajita, el Señor está leyendo sus pensamientos. Levante la mano, sí, ahí donde está, en su casa. Yo no puedo ver su mano, pero el Señor sí la ve. Y dígale, Señor, yo decido renunciar a todo pecado en mi vida para hacer tu voluntad. Señor, yo quiero la vida eterna, Señor. Y yo decido hoy día, a partir de ahora, luchar contra todo pecado. Ayúdame, dame tu gracia, tu favor, Señor, y dame la victoria en cada una de estas áreas. Yo no sé ni cómo lo voy a hacer, dígale, pero necesito tu ayuda y yo sé que tú me vas a ayudar y ahí sí podré. Señor, te pido que me limpies de todo pecado. Límpiame, Señor, de todo pecado. Te pido que rompas toda atadura, toda cadena que me está atando a un pecado que no lo puedo soltar. Rompe cadenas en mi vida, Señor. Señor, te necesito, Señor. Yo me rindo, Señor, porque he intentado luchar contra este pecado y no puedo. Dígale, si hay una área de pecado que usted ha intentado y no lo logra soltar esa área, repita esta oración. Señor, he intentado una y otra vez y no logro vencer esta área de pecado. Señor, me rindo, Señor, me rindo, no más, no con mi fuerza, Señor, no con mi fuerza, me rindo a ti, Salvador, Jesús, bendito, me rindo mi voluntad a ti, te ruego, Señor, libértame de esta atadura, libértame, Señor, libértame, rompe mis cadenas, dígale, me rindo a ti, Señor. No más vuelvo a practicarlo, pero me rindo a tu voluntad, Señor. No quiero seguir defendiendo esa área. No quiero seguir defendiendo esa área, no, Señor. Me rindo a tu voluntad, pero te ruego me libertes, Señor. No quiero seguir en este camino así contigo.
Quiero mi corazón totalmente rendido a ti, Señor. Gracias, Señor. Libértame, Señor. Libértame. Yo decido seguirte, Señor, porque no hay otro camino, Señor, solamente tú. Gracias, Jesús. Gracias. Aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras para mí. Gracias. Amén. Amén. Yo lo invito, a partir de ahora, usted, que ha sido sacudido y conectado a la vez con Dios por este mensaje, le pido que nos siga escuchando. Entre a nuestro canal, manténgase, porque usted necesita escuchar más palabra de Dios. Yo no le pido que usted cambie de religión. Yo lo que quiero es que usted siga yendo a sus iglesias, haga como usted desee, pero siga escuchándonos. Si usted está en una iglesia, yo no le estoy pidiendo que se salga. Yo lo que le digo es que siga escuchando estos mensajes y el Señor le va a guiar a usted y le va a ayudar. Conéctese con nosotros, estamos en este canal. Nosotros transmitimos todos los domingos y durante las semanas también, domingos 10:30 de la mañana. Le invito a que ore todos los días a partir de ahora. Hable con Dios. Yo le aconsejo que sea a primera hora en la mañana, ni bien se levanta, dedíquese varios minutos, por lo menos 20 minutos al comienzo, después amplíelo a media hora, a una hora, lo que pueda usted. Yo recomiendo por lo menos una media hora al comienzo. Hable con Dios. Dígale: Señor, ¿es cierto lo que ha dicho este varón? Yo quiero conocerte, quiero, Señor, vivir la vida que tú tienes para mí. Perdóname por haber estado tan apartado de ti con tantos pecados. Ábrale su corazón. Comienza a abrir la Biblia, desempolve la Biblia que usted tiene en su casa, ábrala, y allí el Señor le va a hablar. Le recomiendo que lea el libro de Mateo, San Lucas, el Nuevo Testamento, o San Juan. Comience por ahí y a partir de ahí el Señor le va a hablar. Siga buscando al Señor, siga buscando su palabra, siga conectando con nosotros, llámenos. Allí están nuestros números en el WhatsApp. Allí en la descripción de estos mensajes también están, ya sea en Facebook o en YouTube. Dios le bendiga grandemente y comience con Dios nuevamente derecho, habiendo decidido, tomando decisiones sobre todo pecado para erradicarlo de su vida. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por su vida. Dios les bendiga, amigo, amiga. Hasta el próximo mensaje. Amén.